Buenas noches y bienvenidos a La de Arte, Meli. Buenas noches a ti, buenas noches a los televidentes y gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación y por aceptar compartir con nuestro público todo lo que sabes sobre la carrera exitosísima de Joan Manuel Serrat. Pues con mucho gusto, cualquier cosa que tú quieras saber y que tú creas que yo sé. Eso vamos a saber esta noche también. Me gustaría empezar conociendo cuándo exactamente se inicia, por qué año y de qué forma se inicia la carrera de Joan Manuel Serrat. Serrat es un fenómeno. Serrat se hizo bachiller a los 13 años. Serrat comenzó con un grupo, era como una organización, un grupo catalán que conformó aquello que se conoció como la Nova Cancó, o sea, en catalán, la nueva canción en español. Entonces, él entra ahí grabando en catalán porque había que ajustarse a las normas de la organización. No se le permitía a ningún cantante cantar en español, era en catalán única y exclusivamente. Pero Serrat tenía la ventaja de que manejaba los dos idiomas. Rompe en el mundo de la canción española, cantando en catalán con canciones como por ejemplo Palabras de Amor, y ahora recién pues la escuchamos en español con Ana Belén, y una parte en español y otra parte en catalán. Esa canción él nunca la había grabado en español, nunca la había cantado en español. Se la facilitó en una ocasión a Maya, del grupo Mocedades, que ahora se llama Consorcio del grupo. Pero bueno, cuando Serrat graba, ahora que tengo 20 años, en catalán, aquello fue tremendo. Ese disco vendió, la primera vez que un disco en catalán se coloca en los primeros lugares en la lista de éxitos en toda España, fue con Ahora que tengo 20 años. Cuenta por ejemplo Maciel, la cantante española, que el fenómeno de Serrat fue tan extraordinario que ellos, que eran los ídolos en esa época, comenzaron a estudiar catalán para poder entender a Joan Manuel Serrat. Aquello causó disgustos, pero definitivamente era el ídolo y había que dejarlo, que él hiciera lo que considerara conveniente. En ese entonces, ya un poquito más adelante, en 1968, si mi memoria no me falla, para el Festival de Eurovisión, que era uno de los más prestigiosos en esa época, el dictador Francisco Franco era quien escogía el cantante que iba a representar a España en ese festival, y él escogió a Serrat. Antes se grababa primero y luego se defendía la canción en el festival. La canción se llama La La La. Yo la tengo en un cassette. Son muy pocas las personas que tienen esa canción. Si es que alguien la tiene, yo la conseguí en Nueva York. Comenzó la protesta por parte de los catalanes de que Serrat iba a defender a España, que no iba a defender a España en el festival, sino a Franco, el capricho de Franco. Entonces, él decidió renunciar a representar a España. O más bien no renunció, le dijo a Franco, bueno, yo defiendo a España en el Festival de Eurovisión, pero si canto en catalán. Y aquello cayó como un jarro de agua fría en el cuerpo del dictador. Prohibió a Serrat en la radio y en la televisión, prohibió la venta pública de sus discos, en fin, vedado totalmente.
la cosa fue peor para Franco, porque entonces se vendía por la puerta de atrás, Joan Manuel Serrat, y las presentaciones, los contratos, comenzaron a lloverle al cantante catalán, al poeta catalán. Me paro aquí porque tengo que dejarte hablar a ti. ¿Cuáles fueron las primeras canciones que dieron a conocer a Joan Manuel Serrat ya desde España para todo el mundo? Y si hubo una de estas que le impulsó definitivamente y que dio a conocer el éxito desde ese momento en la carrera de Joan Manuel. Ya te hablé de Ahora que tengo 20 años, que fue extraordinario el éxito, también de Palabras de Amor. Hay una gran cantidad. Mira, lo más difícil, y ahí es donde está uno de los méritos, de los grandes méritos de Serrat, es componer y cantar en dos idiomas. Yo me imagino lo difícil que debe ser eso. Entonces, él ha sido exitoso tanto en catalán como en español. Ahora, en español, yo diría que canciones como Poema de Amor, Manuel, le llamaban Manuel, que fue de su primer LP, lógico, sin dejar de mencionar La La La, que como ya te dije, él llegó a grabarla, pero que su difusión fue prohibida, porque, y no solo la difusión de esa canción, sino de todas, en aquel entonces. Y luego vino Cantares, Antonio Machado, poeta. Ese trabajo sale porque Alberto Cortés ya lo había iniciado, pero Cortés, como argentino, en España, pues no, como que no le gustó al español que viniera un extranjero a musicalizar poemas de Machado o de Miguel Hernández, como lo hizo posteriormente Joan Manuel Serrat. Entonces Cortés llamó a Serrat y le dijo: mira, yo tengo este proyecto, pero a mí no me hacen caso, a ver si tú lo haces. Y así pues arrancó Antonio Machado, poeta, con Cantares, que por cierto, si tú revisas las obras completas de Machado, te va a encontrar con que eso se llama Proverbios y Cantares, y tiene como 14 páginas. Serrat cogió una parte de los proverbios, de los cantares, y montó una parte de Machado y otra parte que él escribió. Y ahí en esa canción está, como tú sabes, Saeta, que se pegó muchísimo, gustó muchísimo, sobre todo a nivel de la comunidad católica. También está Retrato, una canción muy bonita, preciosísima, pero Cantares es el buque insignia de ese trabajo. ¿Qué año hace su primera visita, su primera presentación en nuestro país? ¿Y qué tal la aceptación, la respuesta del público nuestro? La primera vez que él actuó fue en el Politécnico Nuestra Señora de las Mercedes. Aquí en Santiago. Sí. Y luego, por segunda vez, vino en la década de los 70 al Estadio Cibao. Yo recuerdo que al despuntar la década de los 70, el Politécnico se llenó. Recuerdo también una anécdota, o algo que sucedió allí. En aquel entonces se estaban cobrando unos 10 pesos por entrada. Y el empresario que trajo, como voy a reservar su nombre, que trajo a Serrat, vio esa gran cantidad de público allí fuera esperando conseguir una localización, conseguir un asiento. Él subió la entrada a 15 pesos. Y a Serrat fue alguien al camerino y le dijo: mira, el hombre subió las entradas, 5 pesos más. Y él salió del camerino y mandó a entrar a todo el mundo, a todo el que estaba afuera. Eso lo recuerdo perfectamente. ¿Se mantiene la misma respuesta del público, la misma aceptación, el mismo gusto de nuestra gente por las canciones de Joan Manuel desde aquel entonces hasta hoy día? A propósito de su reciente, podríamos decir, de su reciente visita a nuestro país. Bueno, quedó demostrado aquí en el Gran Teatro de Cibao. Por cierto que él aclaró con muy buena memoria en un momento, en uno de los parlamentos del espectáculo, que hacía 21 años que no venía a República, que no venía a Santiago. Y el público lo recibió con todo el cariño, según mi punto de vista, con que lo recibió tanto en el Politécnico como en el Estadio Cibao. Ya un Serrat más maduro, un Serrat
con un dominio extraordinario del escenario, parece un mimo en el escenario. Luego esto se repitió, pero ya de manera colectiva, con el espectáculo El gusto es nuestro, en Casa de España, poco tiempo después, en noviembre del año pasado. También anterior a eso, una presentación que él hizo hacia el año 94, si no me equivoco, 93-94 en Santo Domingo. Sí, él vino a Santo Domingo varias veces, incluso cuando él presentó El Sur también existe, con los poemas de Benedetti, musicalizados y vocalizados por él, lógicamente. Darío Fernández y yo lo entrevistamos en el Teatro Nacional. Él había venido varias veces a la capital dominicana y tenía deseos, según nos manifestó en aquella ocasión, de venir a Santiago, pero decía que quien lo contrataba no le proponía. No gestionaba. Exacto, su presentación en Santiago. Okay. ¿Qué es lo que está pasando con las últimas producciones discográficas de Joan Manuel Serrat que no se venden en el país, que no se han dado a conocer como las anteriores? ¿Cuáles son sus últimas canciones? Sí, no, yo creo que si no se ven es porque se venden muchísimo, porque Serrat tiene un público cautivo. Hay un público allá afuera que no hace mucha bulla, pero que vive acechando. Yo soy uno que estoy detrás de reciente de él, que se titula Sombra de la China, algo así. Y hay una canción de lo más interesante. Me gusta todo de ti, menos tú. Ahí, esa me llama poderosamente la atención. Hay en el disco lo que se llama la preventa. Desde que Serrat anuncia que va a grabar un trabajo, la casa disquera tiene ya por encargo 500,000 de copias. Antes de que salga la producción. Desde que él dice voy a grabar, desde que se anuncia que va a grabar Joan Manuel Serrat, hay 500,000 de copias como preventa. Segura. ¿Tú crees? Además, déjame decirte que el año pasado él no grabó en español, grabó en catalán. Hizo una recopilación de aquellas canciones que ellos cantaban en aquel entonces, cuando el grupo que te referí al comienzo del programa. Es un CD doble, debe tener unas 28 o 30 canciones, pero todas en catalán. Luego ahora sí grabó en español, ya está circulando en Sudamérica el disco y pronto debe circular aquí. Yo estuve en una tienda de discos antes de ayer, me dijeron que lo habían pedido ya y que posiblemente la semana que viene llegar. Tú que eres un conocedor de todo lo que es la vida y las canciones de Joan Manuel Serrat, ¿tienes alguna canción predilecta de todas las de él desde aquel entonces hasta hoy día? Y si podrías notar al mismo Joan Manuel, tanto como artista y ser humano, en cada una de las canciones, o se supera en una producción más que en otra. Se supera en cada trabajo. Tenemos a un Serrat nuevo, a un Serrat más sensible con los problemas sociales, pero también a un Serrat muy sensible en cuestiones de amor. Por ejemplo, hay un episodio en la vida de Joan Manuel que se conoce como La Guerrita de Serrat, que fue por la canción Hoy puede ser un gran día. Hoy puede ser un gran día fue tomada aparentemente de manera inconsulta para un comercial de una toalla sanitaria, una toalla higiénica. Y cuando él vio aquello por televisión, demandó a todo el mundo, pero no para que le pagaran dinero, sino para que sacaran el comercial, porque él lo consideraba atentatorio contra la moral de la mujer y amenazó con no volver a cantar más la canción. Y recién ahora en El gusto es nuestro fue que la vimos a cantar. Un poquito de la posición política de Joan Manuel Serrat. ¿Está más moderado, menos radical? Los tiempos son los que hacen al hombre radicalizarse o no. El Serrat, el Víctor Manuel, la Ana Belén, el Pi de la Serra, todos esos intérpretes de canciones de reclamo, de canciones contestatarias, no son los mismos hoy que eran cuando España estaba gobernada por una dictadura.
Joan Manuel siempre ha sido un socialista, pero un socialista catalán. Tú le preguntas a Joan Manuel de dónde es él y él no te dice que es español. Te dice, yo soy catalán. Yo soy catalán. Además, la corriente anarquista era lo que gobernaba el sentir del grupo de la Nova Canco en aquel entonces, y Serrat no escapa a eso. Recién yo le preguntaba a Facundo Cabral aquí en el Gran Teatro sobre la corriente anarquista, porque Facundo es un anarquista de arriba abajo. Y él me decía, no, yo soy más anarquista que Joan Manuel Serrat. O sea, pero él reconocía que Serrat seguía siendo anarquista. Sí. Ya que mencionaste también al principio de esta respuesta a Ana Belén y a Víctor Manuel, ¿cuál sería la relación entre Serrat y estos dos grandes artistas de España? Y si actualmente en España o en cualquier punto de Latinoamérica han surgido sucesores de estos grandes de este tiempo. Muy difícil, yo creo que son irrepetibles. En cuanto a la línea y todo eso. Sí, son irrepetibles. En España surgió Pedro Guerra, que es el dueño del tema Contamíname, que tú has escuchado bastante. Precioso. Que también ha sonado muchísimo en la radio. Pero bueno, la relación es una relación muy vieja entre Joan Manuel, Ana Belén y Víctor, porque son contemporáneos, aunque Joan Manuel le lleva un par de años a Víctor. Ana Belén nunca ha querido decir la edad, pero bueno, ¿qué importa? Está bellísima y canta precioso. Cada día más. Sí, es una amistad muy vieja y también razones políticas influyen, aunque no pertenecieron al mismo partido. Víctor Manuel pertenecía al Partido Comunista Español, fue una figura de relieve en el partido, en el PC, como le llaman en España. La gente de Franco decía que una canción de Víctor Manuel era un peligro público cuando la dictadura. Una canción de Víctor Manuel era peor que una ametralladora. Y fueron prohibidos. Joan Manuel lo deportaron, le incautaron todo en una ocasión, además de prohibirlo, como te dije al comienzo. Pero es una amistad muy bella. Son de los pocos artistas que han hecho un colectivo como El Gusto es Nuestro, que han quedado amigos, son ellos. Mira, Víctor Manuel y Pablo Milanés hicieron un trabajo que se llama En Blanco y Negro, pararon disgustados. Joaquín Sabina y Fito Páez hicieron un trabajo que se llama Enemigos Íntimos, y realmente ya no son enemigos íntimos, ahora son enemigos de verdad. Pero estos no se pelearon, quedaron siendo amigos. En el libro Diario de Ruta, que escribió Víctor Manuel, unos apuntes que él iba llevando de todo cuanto sucedía en la gira. Él narra que Miguel Ríos y Serrat se pelearon en alguna ocasión por un libro o por un autor. Uno lo defendía y el otro lo atacaba. Pero bueno, la sangre no llegó arriba y salieron abrazados después de la discusión. Y la cosa no pasó de ahí. Fue el único conato que hubo. Bueno, y Ana Belén, que se incomodó y dijo, yo estoy harta de que me sigan mandando, déjenme tranquila. Y hubo que dejarla tranquila. Ese fue otro de los problemitas, pero la cosa no pasó de ahí. Pero poco pasó. Sí, poco pasó. Sí. Okay. Joan Manuel también trató de ser actor, o sea, hizo películas. 3. ¿Trascendió en alguna de ellas? ¿Hasta qué punto llegó? Él dice que es un actor muy malo, y yo lo considero que sí, que es malo como actor. Él hizo Palabras de Amor, Tu nombre me sabe a hierba, y la otra no la recuerdo. Pero hizo 3 películas. Ahí fue que se defendió un poco económicamente hablando, cuando Franco lo prohibió con las películas. Porque ahí Franco no lo prohibió. Por último, me gustaría saber, Neni, si la juventud de hoy día, no solamente en nuestro país, sino en toda Latinoamérica y el mundo, podríamos decir, conoce a Joan Manuel Serrat y realmente valora todo esto que estamos hablando sobre él y su trascendencia como artista a nivel internacional. Hay una generación que no conoce a Joan Manuel, que es la generación de los 80. Naturalmente no puedo generalizar, porque en esa generación hay gente que le da seguimiento constante a todo lo de Joan Manuel, y no solo de Joan Manuel nada más, lo de Silvio Rodríguez, lo de Pablo Milanés, Mercedes Sosa, Cortés, etcétera, etcétera. Pero hay una cultura
ahora mismo en la radio y si se quiere hasta en la televisión, que es el asunto de la bachata y del merengue fácil, o sea, de la literatura, no se le puede llamar literatura. No se le puede llamar así. De las palabras fáciles, o sea, es mucho más cómodo para mucha gente entender, derribar esa mami, una cosa que oigo por ahí, que tú ponerte a analizar, por ejemplo, Cada Loco con su tema, que es una canción sencilla, porque estos cantautores te cogen una frase callejera y te hacen una canción. ¿Cuántas veces tú no llegaste a oír y quizás hasta tú misma lo dijiste? Bueno, Cada Loco con su tema. Serrat cogió eso e hizo una canción como la que tú conoces. A pesar de que es fácil, no es muy, qué sé yo, sentarse, ese tipo de gente a oír, no hago otra cosa que pensar en ti. Porque si crees ¿de qué está hablando este hombre? Claro, no estoy generalizando para que después no me quieran crucificar. Estoy diciendo que hay una gran parte que los medios de comunicación de masas no han ayudado a una gran parte de esa generación, de esa juventud, porque los medios no se ocupan de colocar ese tipo de canciones en un % muy elevado. Y ese es el problema que yo veo, para que mucha gente no conozca, o no digiera, o no entienda lo que quieren decir cuando dicen. Cortés me dijo en una ocasión, en una entrevista, que a mí no me interesa que me entiendan, a mí me interesa que me sientan en el estómago. Respondiendo a una pregunta que yo le hice. Benny, muchísimas gracias de todo corazón por lo que nos has dicho sobre Joan Manuel Serrat y en sentido general también sobre todos estos grandes artistas que siguen esa línea y que nos deleitan con cada una de sus interpretaciones. Muchísimas gracias de corazón por haber estado aquí esta noche. Muy bien, gracias a ti y espero que no sea la última vez que me invites. Esperamos que no sea la última vez que la recibas tampoco esta invitación.